nosotros un día hablando con ellos, nosotros tenemos grupos de WhatsApp, ¿cierto? Entonces nosotros nos dimos cuenta de que hablando todos reflejamos como ese mismo sentimiento, ¿cierto? De rabia, de enojo, ese sentimiento de injusticia. Y nos preguntábamos por medio de nuestros grupos de qué cosas podemos hacer desde nuestras casas sin colocar nuestras vidas en peligro, sin angustiar a nuestros papás, a nuestras mamás. ¿Qué podíamos hacer? Muchos respondieron que nada, pero no, siempre buscamos como la salida, buscamos alternativas. En ese momento planteamos reuniones precisamente para hacer esto que estamos haciendo en ese momento, para el diálogo, ¿cierto? También nosotros hablamos y ellos reflejaban tener ese miedo a ser llamados vándalos. El que los llamen vándalos también era como ese gran miedo de nosotros como grupo, ya que en las noticias, según nos llaman vándalos, ¿cierto? Más sin embargo, mis compañeros y yo hemos estado viviendo con mucha fuerza y no nos hemos dejado tapar los ojos por lo que dicen noticieros o por lo que cualquier persona quiera desmentir acerca de la realidad. Los mecanismos de diálogo son los que hoy en día son necesarios para contribuir de pronto a que estas movilizaciones no tengan otros efectos de conflicto, para que la violencia no transgreda estas movilizaciones, y es desde ahí donde la educación para la paz empieza a tener de verdad frutos importantísimos. Sin duda, creo que el tema de cómo la justicia se aplica de la educación para la paz empieza a ser importante hoy más que nunca, donde nos salimos de esas brechas ideológicas y empezamos a ver qué es justo para la realidad social, qué es justo para nuestro contexto y qué es justo para cada una de las necesidades que tenemos como sociedad. La democracia, la solidaridad, la tolerancia y cada uno de esos valores que empiezan a hacer y a contribuir en una sociedad, en una convivencia colectiva, colectivista, empiezan a tener un mecanismo importante, empiezan a hacer un mecanismo importantísimo para garantizar que estas manifestaciones empiecen a ser pacíficas, pero también para garantizar que las institucionalidades, que los gobiernos, que de pronto nuestras diferencias políticas, ideológicas, nuestras diferencias sociales, no transgredan a la violencia y a la intolerancia que llevan muchas veces las movilizaciones y las manifestaciones, sea de Juanito Pérez a Pepito Pérez, y es desde ahí donde el diálogo se debe incorporar, de cómo nos entendemos, de cómo nos colocamos en el lugar del otro, de cómo vemos que es justo la paz para nuestros territorios, que cómo es justo la paz en medio de las movilizaciones, y cómo toleramos desde lo que es justo, repito y reitero, cómo toleramos desde lo que es justo lo que pasa en estas movilizaciones. Claro que sí, Camilo, eso de pensar en colectivo es muy importante en este contexto que vivimos ahora. Bueno, Dylan, esta pregunta va para ti. ¿Por qué es para ti importante la educación socioemocional y el manejo de emociones en estos momentos para los y las estudiantes? Yo creo que parte de un poquito el conflicto que estamos viviendo es porque nos hemos dejado también llenar de esas noticias que vemos en Facebook, que vemos en las diferentes redes, y eso también nos ha generado parte de odio, parte de que no va con nosotros. Desde las instituciones debemos promover una educación socioemocional, y eso es importantísimo, y creo que es algo que debemos hacer y seguir haciendo incidencia en esa parte. Saber cómo me siento, saber cómo puedo controlar mis emociones para incluso poder llegar a espacios de diálogo es bastante importante. Y que si los estudiantes deberían de tener un espacio en sus clases, incluso desde cátedra de paz, sí, es importante. Es importante tener un espacio que les brinde esas capacidades de poder contenerse, de poder controlarse, para que poder generar, digamos, no un movimiento negativo, sino también poder canalizar esa energía y poder generar acciones mucho más eficaces.
Bueno, pues como he tenido y he estado reiterando, la escuela es un espacio privilegiado de sentido, de construcción de sentidos, que desempeña pues un papel fundamental, un papel que de alguna manera forma cultura, ¿sí? A partir de diferentes procesos pedagógicos, pero entonces el papel del educador es ahí como por medio de todas las configuraciones, ¿sí? A partir del poder, porque es que en la escuela también hay una situación de poder, ¿sí? Que es que te debes comportar así, hay una configuración de sentido en cuanto a las juventudes, orden, la escuela debe manejar maneja como unas relaciones verticales, ¿sí? Pero a la vez también se ve que quien tiene más poder, entonces vos tenés más poder, vos te manejas así, y entonces los profes deben tratar de que esos espacios escolares, a pesar de que se ve y se visibilizan, ¿sí? Como que yo mando, usted hace, ¿sí? A pesar de que eso es un sistema y una institucionalidad, reconocer que es importante agotar muchas de esas ideas y tratar de educar en valores a partir de una pérdida de esa visión, ¿sí? Porque resulta que eso responde al argumento de la ciudadanía, ¿no? Eso responde también al lograr enseñar a partir de la democracia, ¿sí? Cómo yo enseño la democracia y tengo acciones antidemocráticas, ¿sí? Los jóvenes aprenden a partir de los valores que viven, ¿sí? Los valores vividos, y solo son declarados y memorizados, pues porque lo han vivido. Entonces yo creo que el papel fundamental de los educadores, de los docentes, en este caso, es que estas acciones de verticalidad se den, estos procesos de diálogo se den, y que a pesar de que hay un liderazgo por parte del docente, yo pueda configurar, en este caso, el currículo oculto, pueda configurar mi currículo para que estos procesos de participación se logren dar en clase y que se logre educar y enseñar a partir de la democracia, mediante los valores vividos, mediante las acciones vividas y vivenciadas, para que asimismo los jóvenes puedan empezar a multiplicar todo este tipo de acciones, si valga la redundancia. Entonces, se debe enseñar en el hacer, ¿sí? en lo vivencial, para que ellos también asimismo se permeen. Los profes tenemos una responsabilidad grandísima, y vuelvo y reitero que lo estaba mencionando al principio del espacio, y es que este paro me ha permitido, y creo que a muchos de los profes, incluso ayer en una charla que estábamos con profes, nos ha permitido reflexionar a partir de esto, ¿sí? De nuestro quehacer docente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestro hacer? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Será que desde muy lejano yo digo, tengo una responsabilidad, pero lo digo de dientes para afuera y no lo estoy reconociendo? ¿Sí? Eso es fundamental, y creo que un acto político, un acto democrático y de responsabilidad social que tienen los docentes es lograr que estas cátedras y estos diálogos se den también en nuestras relaciones verticales y en nuestras relaciones de construcción de diálogo. Eso es algo responsable y que genera, vuelvo y digo, estas construcciones en la mente de los chicos. Esto es un acto político y creo que es fundamental.